La misión anticorrupción de la ONU en Guatemala terminó su mandato este martes 3 de septiembre, luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera no aumentar pues su mandato luego de 12 años de estar en el país centroamericano. Me acompaña don Víctor Hugo Murillo, quien es el editor de la sección de internacionales, para hablar sobre este tema. Don Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Don Víctor, empecemos tal vez por entender por qué llegó la misión de la CICIG a Guatemala. Sí, es muy importante tener en cuenta que la instalación de la CICIG en Guatemala es producto de un acuerdo del gobierno de Guatemala con las Naciones Unidas, es decir, no se trata de ninguna imposición. Tanto así que cuando el Congreso de Guatemala aprueba la instalación de la CICIG, lo hace luego de recibir un informe de la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal de Guatemala, donde señalaba que no había ningún roce con la Constitución del país. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Lo otro, los objetivos para los cuales fue creada la CICIG es que fungiera como un organismo de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional de Guatemala y a otras instituciones del Estado para investigar delitos y presencia de grupos clandestinos, ya fuera grupos clandestinos de seguridad o de otra índole, enquistados en el Estado guatemalteco, y por lo tanto desmantelar esas estructuras criminales y perseguir la corrupción y disminuir la impunidad. Entonces, es importante tener en cuenta este objetivo porque se hace como un organismo de auxilio a la justicia de Guatemala. Y además tuvo mucho apoyo, ¿verdad?, del pueblo en muchísimas ocasiones que pues los gobiernos intentaron de alguna u otra forma quitarlo, ¿verdad?, o que saliera, pues el pueblo siempre tuvo como una manifestación. Efectivamente, porque precisamente la creación de la CICIG responde a un clamor general de la ciudadanía en Guatemala, cansada precisamente de la impunidad en un país donde más de un 90% de los casos de corrupción terminaban en nada. Y en estos 12 años que estuvo la misión en el país centroamericano, ¿cuál podemos decir que fue la huella de esta comisión? Bueno, uno de los aspectos primordiales es que por primera vez se vio a la justicia de Guatemala llamando a cuentas a empresarios, a altos políticos, que de otra forma no hubiera sido posible. Pero, por ejemplo, el informe final que rindió ayer el comisionado Iván Velázquez, jefe de la CICIG, establece, por ejemplo, se desmantelaron 70 estructuras clandestinas, 670 personas fueron procesadas. Se logró que los tribunales emitieran 400 sentencias. La CICIG y la Fiscalía General de Guatemala hicieron 100 pedidos de retiro de inmunidad a funcionarios del Estado cubiertos por protección para poderlos encauzar. Por supuesto, no todos se lograron. Y la misma comisión, junto con la Fiscalía General, promovió 30 proyectos de ley tendientes precisamente a mejorar la eficiencia de la justicia en Guatemala y el combate a la corrupción, porque esa es otra de las razones por las que se creó la CICIG, que era asesorar al Estado de Guatemala en cómo mejorar la administración de la justicia. Don Víctor, ¿y a qué se debe que el gobierno de Jimmy Morales decidiera no renovarlo y no continuar con el mandato de esta misión en el país? Sí, digamos, hablando en términos coloquiales, la CICIG cayó en desgracia cuando tocó al presidente Jimmy Morales. Me explico. Primero, se detuvo por pedido de la Fiscalía y con apoyo de la CICIG, se detuvo a un hijo y a un hermano de Jimmy Morales acusados de presunta corrupción en un contrato con una institución del Estado. Y luego, que diríamos que esa fue como lo que selló la suerte de la CICIG, la misma comisión pidió al Congreso, en apoyo con la Fiscalía, que le levantara la inmunidad parlamentaria al presidente Jimmy Morales, a quien se acusaba o se ha acusado de presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral
que lo llevó a la presidencia en el 2000, en las elecciones del 2015. Esa solicitud fracasó en el Congreso y a partir de ese momento Jimmy Morales emprende toda una serie de una ofensiva contra la CICIG que va a culminar el año pasado cuando solicita, o mejor dicho, no, cuando acuerda no renovarle el mandato de la CICIG. Es importante que nuestros lectores sepan que ese mandato se renovaba por periodos de 2 años. Entonces, al no renovarle el mandato es el que está expirando este 3 de septiembre, ¿verdad? Entonces, además de eso, por ejemplo, el presidente Morales le impidió el ingreso al país del comisionado Velázquez y tomó incluso una serie de medidas que afectaban el funcionamiento y afectaban a los empleados de la CICIG. Entonces hubo toda una ofensiva, o sea, como para... Lo fue arrinconando poco a poco. Claro que sí, exactamente, porque de cuando lo tocaron a él. ¿Y qué consecuencias puede traer esto, ya sea a un corto, mediano o largo plazo para Guatemala, como usted lo decía, con un índice además muy alto de corrupción? ¿Qué puede traer para este país centroamericano? Sí, el gran temor de muchos sectores en Guatemala, porque hay que decir que así como la CICIG encontró detractores, empezando por el presidente Morales y otros sectores de la sociedad, ¿verdad? Sobre todo los afectados por las investigaciones, se convirtieron en enemigos de la CICIG. Hay que decir que también muchos otros sectores de Guatemala, que han sido los que eran precisamente los que más clamaron por la presencia de una comisión internacional para ayudar al combate de la corrupción, estos grupos la han apoyado. Ahora, el asunto está en que precisamente ahora el temor que hay es que haya un gran retroceso en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, sin la CICIG, queda en manos de los tribunales guatemaltecos, queda en manos del Ministerio Público impulsar juicios u otras medidas contra los corruptos. Pero precisamente ya, por ejemplo, el fiscal especial contra la impunidad, que es una sección del Ministerio Público, enfrenta en estos momentos 22 demandas de juicio en su contra por gente que se vio afectada por sus actuaciones. Entonces, ese es otro de los temores. Se teme mucho ahora que se venga una ola de venganza contra fiscales, contra jueces y otros funcionarios que le plantaron cara a la lucha contra la corrupción. Ese es un punto. Y por otra parte, pues al quedar sin el apoyo de la CICIG, el Ministerio Público, hay sectores del Ministerio Público que dicen que se sienten debilitados. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, que fue precisamente el juez que lleva la causa contra el expresidente Otto Pérez Molina, que tuvo que renunciar precisamente por una investigación clave de la CICIG. Ese fue el caso de la línea. El caso de la línea, una defraudación al sistema de aduanas en contubernio con funcionarios del Estado y poderosos empresarios para no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, decía el juez Gálvez que ya ellos se sienten que hay un retroceso, incluso sin haberse ido la CICIG, y que en el Ministerio Público ya se empieza a sentir debilidad por parte de fiscales que no están actuando con el entusiasmo y con la responsabilidad que se quiere. Entonces, ese es una de las consecuencias, digamos, básicamente es un debilitamiento en la lucha contra la corrupción, el riesgo de venganzas contra quienes actuaron, y luego pues la desazón que puede caer en muchos sectores de la población que se ilusionaron con la CICIG y la actuación del Ministerio Público, que vieron que gente intocable estaba siendo llevada, estaba siendo investigada e incluso estaba siendo condenada. Por ejemplo, el caso de la ex vicepresidenta de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Roxana Valdetti no solamente está encausada por el caso de la línea, sino que además fue condenada a 15 años de prisión por un fraude con un contrato para el Estado, del Estado para limpiar el lago de Amatitlán. Y en esta condena jugó un papel muy importante las investigaciones de la CICIG.
Y es que el nuevo gobierno que fue electo ahora, el nuevo presidente, tampoco mostró en ningún momento interés en que la CICIG se mantuviera en el país, ¿verdad? En absoluto. Pero ahora lo que dice es que cuando él asuma el gobierno, desde el gobierno va a impulsar una comisión gubernamental para luchar contra la corrupción. Y eso podríamos estar en el típico caso del gato que cuida la leche. Don Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar en este espacio. Y a ustedes muchas gracias. Tienen más información en nación.com.